Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy hablamos de las reformas electorales, de los planteamientos de los partidos políticos que en el 2020 deberán organizar, deberán estructurar sus movimientos para competir en elecciones primarias que los llevarán a la elección general en el 2021. Don Carlos Eduardo Reina García, ¿qué tal está? Buenas noches, bienvenido. Rosendo, un gusto estar aquí nuevamente. Para mí es gustoso venir a esta casa y hablar con amigos de hace tantas décadas. Fui a tu boda. ¿Hace cuánto fue eso? Más de 20 años ya. ¿Seguís casado? ¿Estás feliz? Gracias a Dios. ¿Cómo ha ido la estructuración de su movimiento? ¿No fue una quijotada enfrentar a los toros de Libre? Bueno, creo yo que la democracia se practica. No debe de ser solo un banderín de campaña, ni tampoco debe de ser letra muerta en los estatutos. Nuestro partido es democrático. Y la actividad democrática a lo interno es necesaria, es saludable, es constructiva, siempre y cuando se mantenga en el marco del respeto, el compañerismo y la proposición. La nueva corriente no nace como una quijotada, no nace como una jugada de nadie. Es la expresión legítima de un amplio sector de Libre que considera que es saludable para nuestro partido refundarlo. No es una aventura de momento, un impulso que le va a permitir después a Carlos Eduardo Reina y a algunos líderes que le acompañan a aparecer posicionados en las planillas, bien sea ante la alcaldía, del Congreso, al Parlamento designado. Normalmente surgen muchos partidos inclusive con esas características, corrientes que nacen con el propósito de ver qué negocian, qué consiguen. La nueva corriente no nace así. Sería un insulto a la militancia de Libre presentarnos ante el pueblo hondureño y ante ustedes queriendo burlarlos. La nueva corriente es una aspiración legítima, como reitero, de muchas personas, de todo el país, de toda una generación que reclama y surge exigiendo espacios, rompiendo los esquemas naturales, porque la juventud es la fuerza que debe de empujar nuestro país al desarrollo y a la reconciliación. Y la nueva corriente está preñada de juventud, está preñada de entusiasmo, es una fuerza que ha venido a darle vitalidad a Libre y a la oposición. No es de personas molestas porque allá no les abrieron espacio y aquí va Carlos Eduardo y nos abre. Bueno, yo tenía los espacios abiertos, no es por eso. ¿A usted le ofrecieron dentro de la estructura que impulsa doña Xiomara Castro una oportunidad? ¿Qué cargos, Carlos? No me habían ofrecido, era simplemente un entendimiento que había. Pero recuerda que desde hace un año se inició el tema de la discusión de quién debía ser el candidato. Y desde ese momento a nivel nacional se activaron equipos de compañeros que han considerado que la candidatura de Libre la debo de ostentar yo. Y hemos empezado un trabajo de análisis, de conversaciones, de estructuración, que dio como resultado el 6 de enero el anuncio de la nueva corriente y el 11 de febrero ya la presentación oficial a todo el pueblo hondureño de esta alternativa que es democrática, que es amplia y que nace de alianzas. No es una reacción de Carlos Eduardo Reina buscar esta aspiración porque allá no se encontró cómodo y no encontró el respaldo o el músculo para estar usted siempre ahí cerca de él. No. Saludo al presidente de la AE, a Xiomara. Sería un mal inicio para la nueva corriente nacer por malestares o por rencores. De eso no hay aquí nada. Usted se llama bien con ellos. Aquí hay esperanza, aquí hay proposición, aquí hay juventud, aquí hay mujeres, aquí hay alianza. La propia nueva corriente nace de una alianza de dos sectores. De la izquierda, que representa mi compañero y amigo el Grillo, Gilberto Ríos, y de los que venimos del Partido Liberal, del liberalismo renovador, del liberalismo transformador y revolucionario que viene por mis sangres. Esa alianza pare a la nueva corriente. Y la nueva corriente tiene como gran objetivo construir la alianza de la oposición. No como un cintillo lejano
o que en el aire queda cada vez que alguien dice es que se deberían de unir, es que la oposición debería de estar unida. Te informo, Chendo, y al público del banquillo, en la Nueva Corriente hay un espacio concreto para todos aquellos sectores de la oposición que quieran construir una alianza para desmontar la dictadura. ¿Y cómo? Liberales, democráticos, liberales que están contra la dictadura y que están dispuestos a construir democracia en Honduras y que creen que su partido ya no es alternativa. Carlos Eduardo Reina les da la bienvenida a la Nueva Corriente, igual a Independientes. Y con Xiomara, que ya también está en esa carrera y tiene el respaldo de varios movimientos, ahora que usted también va, han cruzado información, han conversado, ¿cómo ven el panorama de fortalecer el partido? Porque no solo es de ustedes, también podemos mencionar Nelson Ávila, que está en busca de esa aspiración, está Wilfredo Méndez, y pueden surgir más. No, y la democracia así es. El fortalecimiento del partido se da practicando sus principios. Es como el fortalecimiento de la Iglesia Católica se fortalece con el apego al ejemplo de Cristo. Cuando se alejan de Cristo los curas, debilitan la Iglesia Católica. Cuando practicamos los principios democráticos incluyentes del Partido Libertad y Refundación, que aspira a construir en Honduras una democracia participativa, fortalecemos al partido. Y a quienes les molesta la práctica democrática interna, probablemente es que solo utilizan la democracia como cintillo publicitario. Y los hay en libre. ¿Cómo recibió ¿Cómo recibió lo que dijo Juan Barahona, que es un dirigente reconocido y que cuando le preguntan por usted tiene esa misma sonrisa? Sí. ¿Cómo ve, dice a Carlos Eduardo Reina? Sonrisa, flor de labio. Mire, Juan, ¿de mérito o cómo interpreta? No, ¿como sarcasmo? No me interesa qué quiso decir él. Me interesa lo que yo pienso de él. Y él tiene todo mi respeto y consideración. Y es un compañero de Libre. Y desde esta corriente, de la Nueva Corriente, no va a salir un solo ataque, una sola frase hiriente y una sola acción contra ningún compañero, ni del partido ni de la oposición. Nuestro objetivo es desmontar la dictadura. Y contra ella estamos apuntando nuestros esfuerzos, nuestro trabajo y nuestros objetivos. Carlos Eduardo, ¿y usted en realidad cómo interpretó eso de Juan Barahona? ¿Le molestó ya directamente o habló con él, le dijo, o no lo ha visto después de que dijo que estaba soñando, dijo? Bueno, tengo derecho a soñar, ¿o no? Pero yo pregunto, ¿y por qué le puede molestar que yo sueñe en que nuestro partido sea mejor? Que yo sueñe y sumó y le dijo que era un traidor, la dictadura. No. Que había traicionado, dijo. Yo le recuerdo a Juan algo. Por las sangres, por mis venas, no hay sangre de traidor. Me someto a las pruebas históricas, no solo mías, de generaciones en mi familia que han sido leales a la causa democrática y de cambios en Honduras. Tú lo sabes bien eso. Y hay sangre de traidores en los políticos que están alrededor de las estructuras partidarias de hoy. Yo respondo por la mía. Sé de dónde vengo, sé lo que pienso, sé lo que debo de hacer y estoy dispuesto a construirlo. Hemos decidido construir una nueva corriente porque el partido estaba estático. Libre no entusiasmaba ya porque era el mismo partido con el mismo escenario, el mismo partido con los mismos movimientos, los mismos candidatos. Todo estaba planteado ya. No había entusiasmo. Nace la nueva corriente. ¿Por qué estaba así como estático? Porque Mel no había ningún cambio. ¿Mel lo cierra o qué? No. Porque ya estaban planteadas las candidaturas y los movimientos. Ya sabía quién era la candidata presidencial, quién eran los candidatos a alcalde y los candidatos a diputados. ¿Y usted estaba en esa estructura, Carlos? No. Entonces por eso hizo movimiento. No, yo estaba en la estructura del partido. O sea, ¿tú quieres que yo diga que estoy molesto porque no me dieron algo? No es así. Yo en Libre he tenido la oportunidad de participar y gané una diputación y ¿sabes qué hice con ella? La cedí a la alianza. La mayoría del movimiento M28 quería que yo fuera el candidato del M28, cuando te digo la mayoría es el 90% de la estructura. Y pusieron a Cálix y apoyé a Cálix. Yo ya cedí lo que iba a ceder. Ahora con una alianza con otros sectores dentro de Libre, queremos reconstruir lo que fue la gran resistencia, para así involucrar a todos esos sectores que fueron tantos y tan beligerantes
y así darle a Libre un aire nuevo, renovándolo, reejercitándolo e inyectándole una inyección, valga la redundancia, de adrenalina que ponga en movimiento nuestro partido, que es la principal fuerza política de Honduras. ¿Debió Jorge Calip desde su óptica y con esa renovación y ese ánimo que dice debe tener Libre, seguir en la carrera y pelear por una candidatura y no aliarse? Es que la renovación no es de edad. Hay que tener claro eso. La historia nunca se dividió entre jóvenes y viejos. Se dividió entre los que quieren cambio y entre los que no. Y en ambos bandos siempre habían jóvenes, mujeres, hombres y viejos. Me dice que hay mucha comodidad entonces en los movimientos. Nuestra lucha es por un cambio permanente. La bandera de cambio del Partido Libertad y Refundación, la condición de fuerza revolucionaria, es permanente. No es solamente algo que se puso en los estatutos y hasta ahí llegó. ¿Y qué debe de ser una revolución permanente? Es el cambio al interno, mejorar lo que no está funcionando y preservar lo bueno que tenemos. Libre es un partido que el presidente Zelaya construyó con su lucha, con su ejemplo, y lo hizo la fuerza política más grande con carácter revolucionario de la historia de Honduras. Eso hay que cuidarlo y hay que preservarlo. Está con nosotros esta noche al banquillo el aspirante presidencial por Libre, Carlos Eduardo Reina. Una pausa, ya regresamos. Es la representación de la voluntad de las mayorías. Si las mayorías quieren un Congreso de un color y un Ejecutivo de otro, hay que respetar eso. El problema es que aquí no hay democracia. El problema es que aquí se roban las elecciones. El problema es que aquí hay dudas en los resultados a los 3 niveles. Seguimos esta noche al banquillo con Carlos Eduardo Reina. ¿Cómo esperan irse estructurando? ¿Tienen mucho tiempo? Viene la reforma a la ley electoral y de las organizaciones políticas. Libre no tiene problema por su presencia política ya a nivel nacional. Bueno, yo creo que todos quedamos con ganas de reformas electorales más a fondo. Más a fondo en el sentido de la práctica electoral. Por ejemplo, la segunda vuelta quedó pendiente. Eso es un tema importante en la realidad nueva que vive Honduras, donde hay varias fuerzas políticas fuertes que ninguna alcanza el 50%. ¿Eso se debe pelear a futuro, Carlos Eduardo? Nosotros estamos listos. Creo yo que nuestro partido no va a abandonar esa causa en ningún momento. Pero a esta altura, es una causa correcta. Pero a esta altura es tan claro que eso no vaya. Bueno, pero estamos decididos a pedirlo siempre. No renunciamos a eso. Sabemos que el Partido Nacional tiene mayoría en el Congreso y se opone a ello. Pero nosotros mantendremos siempre la exigencia por algo que es correcto, que es que el pueblo hondureño tenga la oportunidad de elegir en segunda vuelta entre los dos más votados. Y así el que salga electo tendrá mayoría de votos en Honduras. No como hoy que se gana con alrededor del 30 y pico % de los votos. ¿Estaremos ya lo suficientemente maduros en el país para tener ejecutivo distinto a un legislativo? Porque esos son los panoramas, esos son los escenarios que se visualizan con una eventual segunda vuelta y que podemos ver los ejemplos aquí cercanos de Perú y no digamos El Salvador. La voluntad del pueblo no tiene que ver con madurez o inmadurez. Es la representación de la voluntad de las mayorías. Si las mayorías quieren un Congreso de un color y un Ejecutivo de otro, hay que respetar eso. El problema es que aquí no hay democracia. El problema es que aquí se roban las elecciones. El problema es que aquí hay dudas en los resultados a los 3 niveles. Ese es el problema grave de Honduras, que no hay democracia. ¿Y qué otras iniciativas? Ya me dice la segunda vuelta que de momento con su pensamiento no va. ¿Qué otros cambios deben pensarse a futuro de una ley que próximamente se va a discutir? Debemos tener cuidados en donde se practica o donde suele haber problemas en las elecciones, y es en la mesa electoral. Mientras los intereses particulares de las corrientes manejen la mesa y la contada, hay posibilidades de alteración. Y eso hay que evitarlo desde las primarias, porque las elecciones no son las generales nada más. Las elecciones son unas, que es un proceso que inicia desde que se convoca a elecciones primarias
hasta que se da la declaratoria de elecciones después de las elecciones generales. Todo ese proceso debe de estar garantizado de transparencia. Y el responsable de eso, el ente responsable, es el Consejo Nacional Electoral, donde ahí sí hay un gran avance importante, donde no hubo en las elecciones pasadas representación de la oposición, hoy sí la hay. Y quiero decir aquí públicamente, mis respetos para Rixi Moncada, una dama, una profesional y una persona de alta categoría moral. Hay confianza de transparencia con ella ahí. Y eso es un gran avance en relación a las elecciones pasadas. Porque el problema de las elecciones pasadas, la crisis que hubo en las calles, no fue porque no hubo segunda vuelta. Pinta bien. Fue porque se robaron las elecciones. Pinta bien este proceso como hasta ahora ha ido avanzando con una ley que se discutirá en los próximos días. Sería irresponsable de mi parte decir que pinta bien. Pinta mejor que el pasado. De eso sí estoy seguro. Sabemos que con lo que ya se avanzó, con una nueva cédula de identidad, con un nuevo censo electoral y con representación donde cuentan los votos, vamos en mejores condiciones que la vez pasada. Claro que no es lo óptimo, que podría haber algunas otras cosas más que quedaron pendientes. ¿Qué agregaría? Como la segunda vuelta, como un voto electrónico, que todavía no está definido. Pero el voto electrónico, entendámoslo, puede entenderse de dos formas distintas. Uno, que el conteo y escrutinio sea electrónico, y otra, que es la que nosotros habíamos planteado desde la elección pasada, que la identificación del ciudadano sea a través de su huella dactilar. Que lo ponga en un lector de huella dactilar y que entonces esa persona, una vez que votó, ya queda registrado a nivel nacional que votó y nadie más puede votar en nombre de él. ¿Y estos ejercicios se pueden poner en marcha con centros pilotos? No a nivel nacional, porque sabemos de las dificultades de Honduras, pero sí. San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, sí. El Progreso. Y esperemos que eso lo puede hacer el propio Consejo Nacional Electoral. No necesita que el Congreso legisle para eso. Ellos tienen atribuciones para tomar esas decisiones. El problema es que el interés político a lo interno del Consejo Nacional Electoral predomina el interés del bipartidismo. Y el bipartidismo, evidentemente, hemos visto en las últimas elecciones cómo se une para que el Partido Nacional haga lo que quiera y gane como ganó la vez pasada. La ciudadanización de las mesas. Eso es importante. Con eso sí se va. Bueno, pero hay que tener los cuidados respectivos. Hace unos años nos lo propusieron a nosotros. Se hablaba, Carlos Eduardo, con dar posibilidad para que se tuviese representación al azar de 3 miembros por mesa. Bueno, pero del censo electoral. Hay dos cosas ahí. Los partidos de maletín no deben de tener representación en la mesa. ¿No es discriminación eso? Discriminación es si después de las elecciones, si pasan el tamiz electoral, donde demuestran tener militancia y un importante caudal de votos, deben de tenerla. Membresía, porque sabemos todos aquí que aquí fabrican partidos de maletín solo para usar las credenciales en ventaja del partido de gobierno. ¿Qué? Y eso es alterar la voluntad del pueblo hondureño. ¿Qué membresía desde su óptica debe ser la que se tome como referencia para que el partido emergente, si no lo saca, se vaya? Eso es algo que se puede discutir. No sé si el 5% del voto de los electores o el 10%, eso se debe discutir. El tema aquí es que los partidos que no cumplan un requisito mínimo de votos, como en todo el planeta Tierra, deben desaparecer. Pero aquí, ¿qué hicieron? Le dieron deuda política a partidos que sacan 3,000 votos. Entonces se vuelve negocio tener un partido. Porque tú inscribes un partido, confirmas que consigues a saber cómo, que te las puede conseguir el mismo gobierno, y de ahí te dan 9 millones de lempiras por haber participado, aunque solo saques 3,000 votos y no saques ningún diputado. Eso es una burla a la democracia. Y eso es lo que han hecho en los últimos 10 años. Que ahora se esté planteando en el marco de esta reforma, que tendrá cambios seguramente al momento de discutirse en el Congreso Nacional, que eso ya no va más, que los partidos políticos tendrán que tener ciertas cuotas para mantenerse vigente, ayuda a salvar el proceso. Así era, y lo quitaron. Pero ahora vuelve. Lo quitaron después del golpe de Estado.
Antes los partidos que no sacaban representación desaparecían. Por eso solo habían 5 y siempre sacaban representación. Al menos 3 un diputado lo 2 salvaba. diputados, 5 diputados tenían una representación. Pero después del golpe empezaron a hacer esas maniobras para controlar la mesa electoral con partidos de maletín que yo no tengo que convencer al pueblo hondureño de que existen. Seguramente hay partidos nuevos que no son de maletín, que tienen posibilidades de sacar votos. Espero que les vaya bien y que se les respete sus votos también. Hay nuevos, está el partido de Salvador Narrala, está el partido de Drajamado López, que ojalá les vaya bien, pero estoy seguro, y lo vimos en el proceso electoral pasado, que hubieron partidos que solo sirvieron para darle las credenciales al Partido Nacional. ¿Y para qué sirve eso? Para que a la hora de tomar una decisión en la mesa se impongan por mayoría. ¿Cuántos deben ser los representantes en una mesa electoral? Porque difícilmente van a tener todos los partidos si consideramos que pueden haber 15 10, partidos es inscritos absurdo. y 15 suplentes, vamos a tener 30 en un recinto electoral. No puede ser, es inoperante eso, no funciona. Debemos considerar la opción de la ciudadanización. Pero antes, ¿qué Una pasaba? especie de fiscales electorales. Y que los partidos tengan observadores, como es en El Salvador. Aquí nomasito, en El Salvador. Se va en la carretera del sur y en 2 horas y media usted está en El Salvador. Ahí los partidos tienen un observador que está con un chalequito rojo, los del frente, con un chalequito blanco, los de Arena, y con un chalequito verde, los de Nayib, y ven cómo el Tribunal Electoral maneja la mesa y dan fe de que se respetó el voto. Eso hasta hace poco Libre no lo aceptaba. ¿Por qué? Porque lo único que Libre tenía en el proceso electoral para cuidar los votos era el representante de mesa. Y no lo querían quitar. Ahora que tenemos la capacidad de estar al interno del Consejo Nacional Electoral, puede considerarse. Pero ahí yo creo que habrá que ver qué están pensando las demás fuerzas políticas, porque la voluntad solo de Libre no es capaz de cambiar o de transformar esa decisión en un hecho, ya que no somos Pero mayoría. la posición que sí está clara es que un representante por cada partido en la mesa, eso sí ya no va. Yo creo que no. Yo creo que por lo menos los 3 partidos grandes deben estar representados. Estamos Que es hablando... Libre, Partido Liberal y Partido Nacional. Y punto, con ellos. Y los demás que tengan un representante sorteado. Porque, bueno, es que ellos argumentan de que se les niega un derecho. Nosotros argumentamos que el derecho que hay que cuidar es el derecho del pueblo hondureño de tener en la mesa electoral un balance real. Y no que con credenciales de partidos que en la vida real no existen, que en la base del pueblo no existen, se impongan las decisiones en la mesa electoral los nacionalistas por mayoría con credenciales de ese montón de partidos que han inscrito. Está con nosotros esta noche al banquillo el dirigente de Libre, Carlos Eduardo Reina. Una pausa, en breve regresamos. Detectamos que en el censo habían más de 1 millón de muertos inscritos. ¿Qué quiere decir? Que ahí aparecían y que se les podía mandar a imprimir una cédula y alguien parecido podía votar en nombre de ellos. Seguimos al banquillo con Carlos Eduardo Reina García. Llegar con una nueva cédula de identidad, ¿es una fortaleza para el proceso? Miren la cédula que tienen las personas de la edad de nosotros. Bueno, la mía la tengo desde 1997. Hay una Hace historia. 23 años me tomé la foto. La primera que se emitió fue en presencia de su tío. Del presidente Reina, porque fue en su gobierno que se hizo Esta cédula actual que aún identidad. tenemos. Que cuando se hizo, Chendo, era la más avanzada del planeta Tierra. Ni en Europa, ni en Japón, ni en Estados Unidos tenían un documento de identificación tan seguro como el que se hizo en ese momento en Honduras. Pero era para 10 años y ya han pasado 23. Entonces vos ves la foto que yo tengo en mi cédula, así me veo, ¿eh? Pesaba 40 libras más de las que peso hoy. Ajá, y vos me acuerdo que andabas un pelo así. Entonces alguien que se parezca a vos puede usar tu cédula y votar en tu nombre.
Ahora Ese es con el este nuevo problema. proceso, ¿cómo advierten van a acudir? ¿Un patrón electoral realmente creíble Bueno, donde no estén los ¿te muertos, acuerdas con los comandos donde no se vote antifraude? doble? Cuando me correspondió dirigir la operación antifraude de Libre, detectamos que en el censo habían más de 1 millón de muertos inscritos. ¿Qué quiere decir? Que ahí aparecían y que se les podía mandar imprimir una cédula y alguien parecido podía votar en nombre de ellos. Con una votación digital eso se evita. Pedimos en aquel momento por eso la huella dactilar, la identificación dactilar, y no la aceptó David Matamoros Watson ni el Partido Nacional porque iba contra sus planes. Ahora con el nuevo cédula, con el nuevo censo y la nueva cédula, eso desaparece. DNI se llama, incluso un nombre bien subjetivo, Documento Nacional de Identificación. Como debe de ser en todo el planeta, debe de tener las mejores formas de garantizar que no sea clonada, que nadie pueda imprimirlas fácilmente. Y eso se puede con tecnología. ¿Y cómo están motivando a la juventud? Usted fue presidente de la Juventud Liberal por muchos años. El último presidente de la Juventud Liberal, ¿te acordás que vos me ayudaste? ¿Cómo están trabajando para estructurarse, Carlos? Bueno, entiendo yo que el proyecto que se está desarrollando y que pronto comenzará, creo yo que comienza en marzo, según escuché, es un proyecto que en 10 meses va a censar a todos los hondureños mayores de 18 años que hay en el territorio nacional. Y habrán también en los consulados y en algunas ciudades también equipos censando a los hondureños que lo quieran ir a hacer allá. Es más difícil hacerlo allá, porque el inmigrante tanto se peleó por el voto en el extranjero, tú recuerdas, y el promedio de electores que ha habido en las últimas 5 elecciones, creo que anda alrededor de los 5,000 electores. Es muy poco el hondureño que se moviliza a votar allá en el extranjero, a menos que se haga una forma distinta de hacerlo, que sea segura. Hasta el momento no se ve. Lo que tiene que hacer el gobierno y las autoridades y el Registro Nacional de las Personas es que se vuelva obligatorio que a partir de tal fecha, el que no ande en la nueva cédula de identidad no pueda hacer trámites en el Estado. Ahí es la única forma. Es la única forma, sinceramente. No se pueda cambiar un cheque, por ejemplo. Y eso del voto en el extranjero, ya es momento de hacer una revisión. Deberían ir más a profundidad en la discusión del Congreso, revisando esos resultados que usted dice, solo está para los Estados Unidos en ciertas ciudades. No es del interés del actual gobierno ni del Partido Nacional, porque la inmensa mayoría de los compañeros hondureños, compatriotas queridos que viven fuera de estas fronteras, son opositores al Partido Nacional. Pero no van, me dice usted mismo, entonces No, no han ido en los últimos, es que es complicado. Tú conoces las distancias en Estados Unidos y hay una urna en la ciudad de Nueva Orleans, donde hay un consulado que es para 4 estados. ¿Quién se va a mover desde Arkansas hasta Nueva Orleans? ¿Cuánto cuesta eso para votar? Entonces tenemos que pensar si le vamos a permitir el derecho que tienen por ley los hondureños de dar su opinión, buscar alternativas para que lo puedan hacer, pero alternativas que tengan una característica fundamental, que sean seguras. Es un proceso complejo ponerlo a andar. Es complicado. Se hablaba incluso de España, usted fue cónsul en Madrid. En Madrid en el 94. Es difícil también en aquella época en ese se hablaba proceso de que allá. habían 20,000 hondureños en España. Hoy hay más de 200,000. Hay muchos compatriotas allá. Y de hecho la nueva corriente está bien organizada en toda España, en Barcelona, en Madrid y como en 15 ciudades de Estados Unidos. Una de nuestras principales fortalezas como nueva corriente libre es los compañeros del departamento 19, como les llamamos a lo interno de nuestro partido. ¿Han pensado en buscar a los liberales? ¿Usted fue liberal por años o sigue siendo liberal? Yo fui liberal. Yo nací liberal, fíjate, a mí nadie me preguntó si yo quería ser liberal. Nací en un hogar liberal, me desarrollé en un hogar liberal, asumí el liberalismo. Pero lo que yo sí decidí ser, Rosendo, es ser libre. Después del golpe de Estado, una decisión mía. Pero lo que aprendí del liberalismo transformador, democrático y revolucionario está en mi conciencia. Pero está actualizado con los nuevos sectores que nos hemos aliado. Yo invito a los liberales, que los conozco, a los que llevaron al poder a mi tío Carlos Roberto Reina. Aquí en la nueva corriente, en Libre,
hay un espacio para ustedes. Aquí podemos ganar. Aquí podemos desmontar la dictadura. ¿Y usted no ha pensado en ir donde ellos, si lo llaman los liberales, que le digan, Carlos Eduardo, véngase con nosotros, usted nos puede servir de mucho? No, ¿iría? Yo creo que la historia va para el futuro, no para el pasado. Y yo voy con la historia hacia el futuro. El Partido Liberal ya está en mi pasado. Ya es, como dije un día, yo al venirme a Libre quemé los barcos. No hay marcha atrás. Pero sí invito y respeto a los liberales. ¿Qué amigo? Y sé también de los liberales que quieren hacer una alianza. Nosotros no les podemos exigir que dejen de ser liberales si ellos no lo desean. Ya le han dicho algunos liberales que se pueden exigir a nosotros dejar de ser libres y mucho menos volver al Partido Liberal. Lo que sí podemos hacer los dos, amigos, ex correligionarios liberales y compañeros de Libre, es a ambos dar un paso al frente para hacer una alianza. Eso es saludable. ¿Qué liberales reconocidos o amigos suyos le han dicho que quieren esa alianza? Muchísimos. Mencióneme algunos 4 así conocidos. Te los voy a presentar en conferencias de prensa cuando estemos armando las alianzas en todo el país. Esa es una de las cosas que la Nueva Corriente tiene planificado. Presentarle al pueblo hondureño las alianzas que vamos a ir construyendo día a día, semana a semana, con los diferentes sectores. Porque no solo con liberales, con sectores sociales, con los sectores obreros, con los sectores gremiales, con los sectores empresariales también, con los sectores de medios de comunicación. Con partidos emergentes. También podemos hablar. Aún y cuando usted les dice que son de maletín. Es que yo no digo que todos. Sé que hay algunos que realmente tienen una razón de existir y tienen un planteamiento político. Yo no quiero demeritar a nadie, no lo puedo hacer, pero la práctica, que es el criterio de la verdad, nos enseña que la gran mayoría de los partidos, sus credenciales terminan en manos del Partido Nacional para deformar la voluntad del pueblo hondureño. Y eso no lo acepto. ¿Usted visualiza que enfrentar en un futuro político al Partido Nacional con opciones de triunfo solo es mediante una alianza, o ya hay un partido capaz de enfrentarlo solo y competir libremente, Carlos? Libertad y refundación. Lo que estamos construyendo a lo interno. Sin alianza ganan. Es que las alianzas son en la base. No tenemos que dejar o poner todos los huevos en una canasta que dependa de la voluntad de 2 o 3 personas, si se unen o no. Debemos construir las alianzas allá en los municipios, allá en los barrios con el dirigente liberal, con el dirigente comunal, con el dirigente de la Junta de Agua, con los dirigentes obreros, campesinos, gremiales, con empresarios democráticos, con periodistas que crean que nadie puede ir a los juzgados por lo que pienso, por lo que dice. No hay que ensañarse contra la prensa. Yo me solidarizo con la prensa que es perseguida, porque vengo de una familia que cuando gobernó tuvo buenas relaciones con la prensa, lo respetó y jamás se persiguió a un periodista. Ahora los persiguen por muchas cosas. Está con nosotros esta noche al banquillo Carlos Eduardo Reina. Una pausa, en breve continuamos. Aquí el problema es la actuación deshonesta, fraudulenta, golpista que ha habido en los últimos años. Aquí el que aspira legítimamente se desanima cuando él quiere participar y le toca enfrentarse con un funcionario que gasta 20 millones del erario público para ser diputado. Y uno no tiene con qué apenas hacer una pequeña campaña. Seguimos esta noche al banquillo con Carlos Eduardo Reina García. ¿Hay entusiasmo en la participación electoral o el pueblo está decepcionado de los políticos? Bueno, hay una gran decepción de la mayoría del pueblo hondureño, puesto que la crisis en que vive el pueblo hondureño la atribuyen al mal manejo de los políticos. ¿Y cómo van a convencerlos a la gente entonces? Actuando distinto. Aquí el problema es la actuación deshonesta, fraudulenta, golpista que ha habido en los últimos años. Aquí el que aspira legítimamente se desanima cuando él quiere participar y le toca enfrentarse con un funcionario que gasta 20 millones del erario público para ser diputado. Y uno no tiene con qué
apenas hacer una pequeña campaña. Todo eso es lo que desanima la política. Hay todas Pero estas creo yo políticas de organizaciones que están justamente para vigilar eso, no funcionan. Bueno, entonces. no, La ojalá. unidad de política limpia. Bueno, lo que pasa es que hay muchas formas de gastar el dinero. La unidad de política limpia cuida lo que se publica aquí en la televisión, lo que se imprime en una imprenta, valga la redundancia, lo que se gasta en un periódico o en la radio. Pero lo que se reparte en bolsas solidarias, lo que se reparte en subsidios y en ayuda, eso no lo puede medir la unidad de política limpia. La política y la ética no puede existir política sin ética. Porque la política es la ciencia de la sociedad, de entendernos cómo convivir en sociedad. El politiquero abandona la ética, usa todas las mañas para el fraude, para el engaño, para la compra, el clientelismo político y para la diatriba política. Nosotros debemos comportarnos de manera correcta. Esa es una de las grandes diferencias que pueden marcar la política. Y la conducta, por eso lo decía Jesucristo, yo lo reitero siempre, porque Carlos Roberto Reina también lo usó. Por sus frutos lo conoceré, no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Y es una conducta correcta, es una conducta transparente. Yo no puedo hablar de democracia si hago fraude. Yo no puedo hablar de honestidad si me robo un vuelto. Yo no puedo hablar de derechos humanos si cachimbeo a la esposa. Y no le molesta cuando va a esa actividad política que ahora ya la tiene de lleno, y en esto de política se vale de todo y se sacan los trapos al sol y habla de esa forma y le recuerdan la libreta. Claro que si la libreta, yo soy el comandante libreta y en la libreta ahí no hay delito. ¿Qué delito hay ahí? Por los números que hay en las cantidades. Unos apuntes. El delito que hubo ahí, ¿sabes cuál fue? El que me robaron una mochila. Igual a esa que está ahí, mira. Que ando mi computadora, andaba libros y andaba una libreta de apuntes, como ando otra en esta mochila. Se la robaron y la quisieron presentar como prueba de que ahí no había un solo centavo. No andaba dinero ni nada. Si hubiera habido, tendría problemas de seguro, pero no lo había. Y quiero decir una cosa, me apego al artículo 3 de la Constitución. Yo estaba en insurrección y continúo, porque desde el 2010 no tenemos gobierno legítimo en Honduras. Y sí organicé y conseguí recursos para la resistencia. Y de mi bolsa, ¿dónde consiguió recursos? De amigos periodistas, empresarios, de mi propio pecunio, hacíamos recolectas. ¿De Venezuela? No, hombre, si yo ni conozco Venezuela, vaya. ¿No le mandaron? Te lo pongo así. Yo nunca he estado en Venezuela. ¿No le mandaron? Eso es lo que decían ellos. ¿De Nicaragua? ¿Tiene amigos en Nicaragua? Sí. ¿De allá vino apoyo para esos movimientos? Allá nos abrieron las puertas, allá nos permitieron estar y nos recibieron. Por cierto, en la organización de esos grupos, Carlos Eduardo, que van a las calles, hay sectores que se quejan por el hecho de que salen y destruyen, van tapados y dañan. Sí. ¿Cómo evitar ese vínculo hacia partidos políticos que terminan de minar la ideología partidaria frente a la sociedad? Yo lamento que haya ocurrido esos sucesos. Tengo dos apreciaciones al respecto. Porque sí, efectivamente han pasado y usted lo ha visto. Permíteme referir. Si no se roban las elecciones, la gente no reclama. Simple. Si no se roban el seguro social, la gente no reclama. Pero se va a tentar en alguien que ha invertido y no tiene nada que ver. Déjame terminar. Si no hubiera habido golpe de Estado, la gente no hubiera reclamado la resistencia. Pero la dictadura tiene habilidad. Yo no dudo que compañeros indignados participen en un malestar, en algo que no debieron hacer. Pero también sé, porque los he visto, a los infiltrados, que llegan a generar ese caos, a destruir. La respuesta popular no es mal. ¿Cómo crees que fue la Revolución Francesa, Chendo? ¿Tú piensas que cuando entraron a la Bastilla, tocaron la puerta? Discúlpenme, ¿me puede dejar pasar? No, rompieron las puertas y libraron a los presos políticos. Y sobre ese hecho, nuestro himno nacional se inspira.
se inspira en la Revolución Francesa y le canta la Revolución Francesa. Y aquí unas cabezas retrógradas creen que es mala la calle. Si no es el pueblo en las calles, seguiríamos en las cavernas. Si no hubieran luchado los pueblos en Honduras, no hubiera habido ni reforma agraria, ni código del trabajo, ni hubiera habido estatuto del docente. Pero se considera desde su óptica un reclamo legítimo ir a destruir la inversión, porque a eso es que me refería, que se genera una afectación, pero yo Carlos te quiero Eduardo. corregir, la inversión la destruye el que destruye el Estado de Derecho. Nadie viene a invertir a un país sin Estado de Derecho, y el Estado de Derecho se destruyó el 28 de junio del 2009 y no se ha reconstruido libre, y la nueva corriente propone que hay que reconstruirlo para darnos un abrazo y dejar atrás esta crisis y dejar de estar en conflicto, pero solo puede ocurrir con democracia ausente todavía en Honduras. ¿Cómo visualiza el panorama de este 2020 en materia de política vernácula? Nosotros creemos que la situación nacional es terrible. Un amigo mío, compañero de primer grado, me escribió el otro día. Él se ha constituido en un constructor en San Pedro Sula. Pero me dice, fíjate que aquí voy a construir un edificio de apartamentos y a mí me toca hacer lo que le debería de tocar hacer a la ENE. A mí me toca traer desde el poste principal, que a veces está a kilómetros, la luz al punto. Cuando es de interés de la ENE hacerlo, porque interés, ellos son los que cobran, como es en todo el planeta Tierra. Entonces, cansado de esta inoperancia, decidió cerrar operaciones en Honduras y se fue a Estados Unidos, a Houston. Y ahora nos han endeudado con 15,000 millones de dólares, y yo te pregunto, yo recuerdo la deuda de los años 70 y 80, pero ahí está el cajón. ¿Qué lo hicieron con esa deuda? ¿Y qué han hecho con 15,000 millones de dólares esta dictadura? ¿Dónde está el dinero? Han mantenido la burocracia y han mantenido el clientelismo político de un partido que sostiene la dictadura. Eso no es correcto, eso no es ético, y eso va a terminar muy pronto. Y la nueva corriente va a construir la alianza para desmontar esta dictadura. Carlos Eduardo, le agradezco. Conociendo. ¿Llega al final o lo vamos a ver pronto ahí ya en alianzas? Alianza, Tirando la toalla. Yo no tiro la toalla, Chendo. Yo no tiro la toalla. Yo soy luchador. Yo me he despojado en 2 ocasiones de lo que he ganado. ¿Quién le da dinero para andar en actividad política? Nadie. Hasta el momento, contribuciones de amigos. Estamos viendo cómo hacemos para ajustar. Y se gasta bastante, Carlos. Sí, las giras son caras, porque el combustible es caro. Andamos queriendo instalar una sede. Ya buscamos una casa que nos gusta aquí por la Alameda. Estamos ajustando para alquilarla. Esto así es, esta corriente no puede depender de un gran capital, debe depender del apoyo de muchos. Es la mejor forma. Sos bienvenido aquí. Aquí tenés amigos que te aprecian, como este que te habla. Con nosotros esta noche al banquillo Carlos Eduardo Reina García. Por su sintonía, muchas gracias.